será. Algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerán. Cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerán. Cantando santo, bueno y comparable Dios. Cantando santo, bueno y comparable Dios. Bueno, eterno, tu reino se establece.
Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en mi intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo Hola Iglesia, buena mañana, Dios te bendiga. De nuevo tenemos la bendición de poder estar juntos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros, como venimos diciendo siempre, es una bendición poder acercarnos y agradeciéndote que podamos llegar a tu casa, agradeciéndole a Dios por sobre todas las cosas que nos da este tiempo, para que a través de todo esto, de la tecnología, podamos estar en tu casa para llevarte una palabra que viene de Dios para nosotros, una palabra que nos bendice, que nos alienta y sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, que estamos atravesando un tiempo tan diferente, tan distinto, al que tenemos que ir acostumbrándonos, ¿no? Porque, bueno, va a ser muy difícil que volvamos, al menos en el corto tiempo, a estar como estábamos. Pero creo que a veces lo que más nos cuesta es acostumbrarnos a los cambios, a las cosas nuevas, y creo que a veces Dios trata con nosotros respecto de eso, ¿no? Y qué bueno es que el Señor en este tiempo nos dé esta posibilidad de ir preparándonos, de ir instruyéndonos a través de las cosas que el Señor nos permite tener, como en este tiempo puede ser Internet.
y a partir de eso podamos recibir palabra, podamos recibir estudio, podamos fortalecer nuestra fe. O sea que vemos que el Señor de verdad tiene todo bajo control, que nada se escapa a su voluntad y que, como decimos siempre, las puertas pueden estar cerradas, pero la palabra del Señor sigue corriendo, sigue activa, sigue viva y sigue transformando y tocando vidas y corazones. Y eso es lo que nos pone realmente felices, contentos. Quería, antes de pasar a la palabra, que hoy vamos a tratar de estudiar algo en la palabra del Señor para ver, a veces cuando atravesamos momentos complicados, siempre nos cuestionamos y nosotros siempre pensamos de que a veces el Señor nos deja, que su mano se aleja, y entonces queremos ver a través de la palabra del Señor cómo son los pensamientos de Dios respecto de los nuestros. Nos vamos a dar cuenta que son muy diferentes, que nosotros tenemos un pensamiento cuando nuestros ojos están en las cosas naturales, pero hay un pensamiento diferente cuando los ojos están puestos en lo espiritual, y a veces nos cuesta entender eso. Pero bueno, antes de entrar en la palabra, quería recordarte que el próximo domingo, ya estamos en el mes de septiembre, el mes de la primavera, el mes de los nuevos comienzos, y el próximo domingo, con la ayuda del Señor, vamos a compartir Santa Cena. Así que avisarte para que puedas ir preparando todas las cosas, que el próximo domingo puedas tener ahí todos los implementos, lo que es el pan, lo que es el vino, para que en algún momento de la reunión podamos juntos estar recordando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, si tenés tu Biblia a mano, te pido por favor que la abras en el libro de Primera de Samuel, capítulo 22, y vamos a leer ahí los 5 primeros pasajes bíblicos. Primera de Samuel 22, del 1 al 5. Y vamos a tratar de meternos en la historia de este jovencito David y ver las cosas que le suceden. Darnos cuenta que a veces llega una palabra en un momento de nuestra vida, pero que no necesariamente tiene que ser en el momento efectivo de que esa palabra salga a la luz. Nos vamos a dar cuenta a través de lo que él vive, de que hay un tiempo de preparación, de que no es que el Señor te da la palabra y pronto sale a la luz. Y entonces, entre que la palabra es dada y sale a la luz, el cumplimiento de esa palabra, todo ese tiempo, un tiempo de proceso, hay diferentes estadios por los cuales pasamos y son tiempos o momentos o lugares por los que el Señor nos permite pasar y todo tiende a nuestra preparación, todo tiende a un propósito para que efectivamente se cumpla la palabra del Señor. A veces nos cuesta entenderlo, pero bueno, hoy queremos verlo bíblicamente a través de la palabra del Señor y de lo que pudo haber vivido David. Así que si tenés ahí tu pasaje bíblico, lo vamos a leer, Primera de Samuel, capítulo 22, verso del 1 al 5, y yo lo hago de la Nueva Traducción Viviente. Dice así: Entonces David salió de Gat y escapó a la cueva de Adulám. Al poco tiempo, sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Luego comenzaron a llegar otros hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos. Y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. Después David se dirigió a Mizpa de Moab, donde le pidió al rey: por favor, permite que mi padre y mi madre vivan aquí contigo hasta que sepa lo que Dios tiene pensado de mí. Así que los padres de David se quedaron en Moab con el rey durante todo el tiempo que David vivió en la fortaleza. Un día, el profeta Gad dijo a David: deja la fortaleza y vuelve a tierra de Judá. Entonces David se fue al bosque de Aret. Vamos a orar, por favor. Amado Dios, te bendecimos, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Oramos para que nos enseñes, para que nos instruyas a través de ella. Señor, para que podamos aprender y para que no solamente podamos oírla, sino que al oírla, Señor, y entenderla, la podamos poner por obra.
Señor, oramos para que tu palabra traiga paz a nuestro corazón, a nuestra vida. Señor, para que a través del entendimiento de tu palabra, Señor, podamos vernos reflejados y podamos vernos cómo estás tratando, a lo mejor como lo hiciste con David en su tiempo, lo que puedes estar haciendo tal vez con nosotros en este tiempo y darnos cuenta, Señor, de que tu voluntad está sobre nuestra vida y estás trabajando y nos vas forjando para que salga a la luz, Señor, nuestro llamado. Te oramos, Padre bueno, te bendecimos, Señor, te alabamos y te agradecemos por todo lo que hiciste y todo lo que harás en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabes que en algún momento leí de un autor que dijo lo siguiente? Él dijo, el motivo de que Dios le puso un Saúl a David fue para que David nunca deje que crezca en David un Saúl. Te lo vuelvo a decir. El motivo en que Dios le pone un Saúl adelante a David es para que David aprenda de lo que era Saúl y nunca permita que en su interior se forme un Saúl. Tal vez parece un juego de palabras o algo complejo, pero nos vamos a dar cuenta que Saúl arruinó su vida por un problema particular y por algo que a veces nos termina afectando a todos a lo largo de nuestra vida, que en algún momento de nuestra vida suele ocurrir lo que le pasó a Saúl, y por eso tenemos que ver en nuestro interior para que no nos afecte a nosotros ni afecte también a aquellos que están a nuestro alrededor. Te voy a leer algunos pasajes bíblicos, te voy a comentar lo que dicen algunos pasajes para que nos demos cuenta lo que vino viviendo David hasta ese momento en que tiene que ir a las cuevas. Según los libros de historias, estas cuevas de Adulam eran unos lugares que estaban muy metidos entre las montañas, eran lugares de muy difícil acceso, eran lugares que tenían caminitos muy angostitos y estaban muy disimulados entre las mismas piedras de las rocas. Eran lugares medio inhóspitos, no se podía acercar fácilmente, era un lugar donde te podías esconder y muy difícilmente te encuentren. Y ese lugar quedaba a una distancia alrededor de entre 24 y 26 kilómetros de donde vivía David originalmente. Pero fíjate lo que ocurre, por ejemplo, en el capítulo 16 de Primera de Samuel, David es ungido rey. ¿Te acordás lo que vivió cuando el Señor le pide a Samuel que tenía que ungir como rey? Entonces va a la casa del papá de David y le pregunta por sus hijos y el Señor dice que no era ninguno de ellos y entonces le pregunta si había otro. Sí, hay otro que está en el campo, no, hacelo venir. El Señor le dice, sí, es él. Lo ungen, escuchá, lo ungen como rey. Lo ungen como rey de Israel. Ahora eso ocurre en el capítulo 16. En el capítulo 17 es donde David, ya habiendo sido ungido como rey, se enfrenta con el gigante Goliat. ¿Te acordás? Saúl y su ejército estaban enfrentándose a los gigantes y en una de esas aparece Goliat. Ahí estaban los hermanos de David y David que le va a llevar comida y se encuentra con este gigante y sale David y mata al gigante Goliat. Así que en el capítulo 16 es ungido de rey, en el capítulo 17 se enfrenta con el gigante Goliat. Pero en el capítulo 18 Saúl lo hace ir al palacio, le encanta cómo había actuado David y él empieza a tener contacto, relación con Jonatán, con el hijo de Saúl, y hasta tal punto que le entrega ropa Jonatán a él, le da la espada, le da el arco, le da flechas para que él se sienta cómodo porque habían entablado una relación, una amistad muy, muy linda, y entonces es que empiezan a tener ese tipo de relación y él ya está adentro del palacio. Es como que Saúl empieza a ver en él un joven que era bastante usado y ya sabía seguramente de que había sido ungido rey. Pero fíjate qué pasa, cuando de repente vienen de haber matado al gigante Goliat, todas las mujeres salen y con los chicos salen a recibir al ejército y entonces ahí empiezan con este cántico que muchas veces lo hemos recordado, lo hemos leído, de que Saúl mata a sus miles y David a sus 10.000. Y entonces, claro, ahí empezó ya a sentirse, a nombrarse el nombre de David. Así que en todas las personas y en la comunidad se escuchaba el nombre de David.
Y entonces en algún momento de esta historia, habiendo visto lo que había hecho David ante el gigante, es como que Saúl empieza a tener envidia. Y entonces en algún pasaje bíblico, ahí por el capítulo 18 mismo, él dice, pero ¿cómo? Dice, la gente ya está cantando esto, está diciendo esto, que yo solamente maté a 1000, que él mató a 10.000, lo único que le falta es que se haga cargo del reino. Y entonces empieza a sentir esa envidia y es como que la Biblia dice, se apodera de él un espíritu y lo que quiere hacer es empezar a perseguirlo para matarlo. Y es entonces que él termina escapando para que el rey Saúl no lo mate y se escapa a estas cuevas que eran las cuevas de Adulam. Ahora fíjate qué cosa extraña esto, ¿no? David está en las cuevas de Adulam y dice que estando en estas cuevas de Adulam llegan su familia y llegan 400 personas, 400 hombres. Y acordate que, de acuerdo al censo que se hacía, siempre eran los hombres, porque eran los hombres los que participaban de la guerra, entonces querían siempre tener el conocimiento de cuántos hombres había, con cuántos contaban por el tema de la guerra. Así que lo que está diciendo acá que eran 400 hombres los que se acercan, no habla de las mujeres que había, no habla de si habían chicos, pero dicen que los que se acercan eran los endeudados, los afligidos y los amargados en espíritu. Fíjate qué cosa extraña también respecto de esto, y respecto de esto te quiero compartir un punto, porque cuando estamos atravesando situaciones así, fíjate que es lo más normal que las personas que se peguen son las mismas que tienen los mismos problemas que nosotros. Fíjate que a una persona que está agobiada, por ahí se le pega a otro agobiado, a una persona que está angustiada se le pega a otro angustiado, a una persona que está con algún tipo de problema se le acerca una con un problema similar. Y es como que de repente parece que los espíritus se atrajeran. Y a veces el Señor nos pone en esa situación justamente para poder ministrar lo que ellos necesitan. Y sin darnos cuenta es lo que nosotros también estamos necesitando. Y a veces terminamos dándonos cuenta diciendo, pero como yo le estoy hablando a ellos, lo que también me está haciendo falta a mí. Es como que el Señor nos hace dar cuenta a través de esas situaciones que tenemos la respuesta a través de Dios, pero es como que a veces no la sabemos emplear para nosotros, sabemos usarla para los demás, pero no para nosotros. Y entonces a veces el Señor nos confronta con esta palabra y nos hace ver que se juntan a nosotros las personas que a veces tienen este mismo problema. Sabés que en algún momento hablaba con un matrimonio que aconsejaba matrimonios y me decía que a veces se veían reflejados en situaciones que ellos estaban viviendo con sus parejas, vivían situaciones y a veces se le aparejaban parejas, matrimonios a los cuales tenía que aconsejarlo con el mismo problema que ellos estaban viviendo. Y entonces fíjate que también surge algo bíblico ahí, ¿no? Que a veces nosotros sembramos y que a veces tenemos que cosechar, a veces la palabra del Señor nos dice que también es más bienaventurado es dar que recibir. A veces nosotros damos, sembramos y todo lo que sembramos vuelve hacia nosotros. Es bueno tener en cuenta esta palabra y darnos cuenta de lo que a través de todo lo que vamos a ver, la palabra del Señor nos enseña. Y específicamente con este muchacho David, porque vamos a sacar muchas enseñanzas, creo, con la ayuda del Señor en este día para nosotros. Así que ahí se empiezan a acercar a David estos 400 hombres que, fíjate qué cosa, ¿no? Y qué cosas nos va a enseñar la cueva, qué cosas nos va a enseñar el lugar de apartado, porque la cueva hablaba de un lugar seguro. En ese lugar seguro es donde a veces el Señor nos empieza a tratar. En ese lugar donde nosotros a veces sabemos escondernos, porque la cueva era para eso, para esconderse, es donde el Señor nos empieza a tratar. Entran estos 400 hombres que estaban endeudados, enlutados, en amargura de espíritu, pero fíjate que después son las personas que acompañan a David, y de esos 400 hay un remanente de unos 30, y de esos 30 hay 3 que específicamente daban todo por David, y que habían sido transformados y que mataban, a tal punto que uno de ellos se le queda agarrada la espada en su mano, uno de ellos mató 800 en un día, y otro se le queda la espada tan pegada que no podían sacarle la espada de la mano, de cómo había trabajado, cómo habían matado ese día en la lucha. O sea que hay una transformación, y te cuento esto para que vayamos entrando en el tema, hay una transformación a través de que nosotros entramos en esos lugares que
como nombre tienen cueva, pero que cuando vienen a nuestra mente los lugares de las cuevas son los lugares oscuros, son los lugares inhóspitos, son los lugares donde no podemos distinguir, son los lugares donde carecemos de luz para ver lo que hay, lo que está pasando, son esos lugares donde a veces parece que vamos a tientas. Me acuerdo que hace varios años fuimos a ver a mi hermano allá en Estados Unidos y nos llevó a conocer, ¿sabes?, una cueva. Y me acuerdo que cuando llegamos, claro, era un lugar espectacular, un lugar así como montañoso, pero en la entrada que teníamos que empezar a descender por una escalera. Y claro, se encuentra en esos lugares, es un lugar muy húmedo, muy oscuro, ahí había luces porque habían armado todo un circuito para que los turistas puedan recorrerlo, pero sin darnos cuenta entramos a bajar y pasamos por pasillos y por pasadizos y veíamos hacia abajo y se veía una profundidad terrible. No nos dimos cuenta, estuvimos bajando creo que alrededor de como 20 minutos o una cosa así, y nos dimos cuenta después porque había un cartel de la profundidad a la que habíamos llegado. Claro, el tema era volver, era subir. Pero lo que voy es que si no hubiese estado esa luz, lo único que vos te das cuenta es que estás caminando a tientas, que olés una cosa media rara por la humedad del lugar, que no sabes a dónde te dirigir, que no sabes los peligros con los que te podés encontrar, que de repente es difícil discernir lo que estás viviendo. Sabés que estás, pero no sabés con qué te encontrás porque no podés ver. Y nosotros estamos muy acostumbrados a que a través de la vista nosotros podamos darnos cuenta de lo que está ocurriendo, estamos viendo y entonces nos sentimos seguros porque vemos. A veces es muy complicado encontrarse en una situación donde no tenés la vista para poder discernir lo que pasa. Y quiero que con esto vayamos entrando en el tema para darnos cuenta que muchas cosas que nosotros vivimos es por la carencia de una visión espiritual. Nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas en un mundo natural y entonces distinguimos y sabemos lo que es y entonces nos tranquiliza. Sabemos que de repente podemos estar ante algo que para nosotros no nos genera problema y de repente podemos estar ante algo que sí nos genera miedo, nos genera malestar y entonces se activa en nosotros un sentimiento de miedo, eso nos produce seguridad, hace que nos demos vuelta y nos vayamos o que de repente cerremos la puerta con llave o que de repente, no sé, pongamos una seguridad extrema, pero como consecuencia de que lo vimos. Entonces sabemos que nos podemos estar presentando ante algo que puede traernos a nosotros algún problema y entonces actuamos en consecuencia de lo que estamos viendo. Pero cuando nosotros nos movemos en un mundo natural, tomamos esos recaudos de nuevo porque vemos. Pero el tema es cuando esto a nuestra vista es una cosa, pero en el mundo espiritual, en la visión espiritual, es completamente diferente. Y entonces lo que quiero es que lo veamos a través de la vida de David. Fíjate, en el verso 5 hay algo que también es complicado, porque en el verso 5 le dice el profeta a David, le dice, un día el profeta Gad le dijo a David, dejá la fortaleza y volvé a la tierra de Judá. Entonces David se fue al bosque de Aret. Fíjate que también esto fue complicado para David. ¿Por qué fue complicado? Porque una cosa era, acordate que él venía de esconderse del rey Saúl. El rey Saúl lo estaba buscando, lo quería matar. Entonces él se esconde en la cueva. A la cueva llega él. ¿Está bien? Pero ahora el profeta le está diciendo, no, vos salí de acá. Escuchá, le está diciendo, salí del lugar de seguridad. Salí del lugar donde vos te sentís seguro porque estás aislado y andate a Judá. Y entonces era complicado. ¿Por qué era complicado? Era difícil tomar esta resolución, porque el irse a ese lugar, el irse a Judá era un lugar de valles, era un lugar donde no había montañas, donde no había cuevas, era un lugar mucho más despejado, pero ahora no solamente estaba él, porque estaban los 400 hombres que lo estaban acompañando. Así que entonces lo que él se está poniendo ahora por delante es que tenía que salir a ese lugar mucho más abierto, donde iba a ser mucho más visible de lo que estaba hasta hace un momento. Y así que en obediencia él sale. Te quiero compartir entonces esta mañana el viaje de lo que es las cuevas de Adulán a Judá, porque Adulán significa una cosa, Judá significa otra, y en el traspaso lo que significa Mizpa, la ciudad donde tiene que estar, significa otra cosa. Y en el mundo espiritual nosotros podemos distinguirlo a estas ciudades, estos lugares, este lugar de la cueva o la ciudad de Judá o Mizpa,
podemos verlo a través de un mundo espiritual que tiene una connotación que muy difícilmente la entendamos en nuestro mundo natural. Y ahí se da un problema. ¿Por qué el problema? Porque, y fíjate que va a ser muy, muy parecido a lo que nosotros vivimos. Samuel, cuando termina de ungir a David, lo termina de ungir como rey. Y en este caso Saúl no está siguiendo, escucha esto, Saúl no está persiguiendo al joven David, que es el pastor de ovejas, no está persiguiendo al muchacho que tocaba su instrumento y alababa y adoraba a Jehová. David está persiguiendo a un rey. Quiero que esto lo empecemos a notar para darnos cuenta. Ante los ojos de Saúl estaba persiguiendo al joven David, aquella persona que había sido ungida como rey, pero que ahora era todavía el pastor de ovejas, era aquella persona que había matado simplemente al gigante Goliat. Pero en el mundo espiritual estaba persiguiendo al rey que el Señor ya había ungido. Así que él no se daba cuenta que no perseguía a un simple muchacho, sino que estaba persiguiendo a una persona que Jesús ya había levantado, que Dios ya había levantado para que sea el próximo rey. Pero también el problema lo tenía David. ¿Y por qué lo tenía David? Porque David todavía no había asimilado que él era rey. Fíjate el problemón que podía haber pasado por la mente de David. Fíjate que a veces son los cuestionamientos que también nosotros podemos hacerle al Señor. Él había sido ungido como rey. Él no estaba, acordate, él estaba pastando con sus ovejas, lo mandan a buscar y entonces Samuel vuelca el cuerno con el aceite y dice, sí, es él el ungido de Jehová. Él va a ser el futuro rey. Y entonces lo bendice y entonces él entiende que, escucha, que sobre él ahora había una investidura. Él era el próximo rey. Pero fíjate qué cosas raras, y empecemos a notar esto. Porque él siendo rey, ahora termina huyendo, termina corriendo, termina escondiéndose, termina en una cueva, termina en un lugar húmedo. En vez de tener todo un ejército alrededor, se da vuelta y tiene 400 hombres. Y de esos 400 hombres son gente que está en problemas, que tienen deuda, que están mal, que emocionalmente están derribados. Y entonces se empieza a darse cuenta que, ¿qué fue la palabra de Dios? ¿Cómo es que el Señor me dice esto y ahora me pasa esto? ¿Cómo que el Señor me dice que me va a poner como rey y ahora estoy huyendo y me estoy escondiendo en una cueva? A veces sucede esto. Lo quiero compartir más adelante, pero quiero que vayamos pensando en esto. A veces sucede que de lo que el Señor nos habla es como que parece que al revés suceden las cosas, hasta que puede salir a la luz el llamado que tiene el Señor con nosotros. Y es donde nosotros tenemos que permanecer en fe, sabiendo la palabra y creyendo la palabra, porque cuando dejamos de creerla, la palabra se aborta. Por eso tenemos que entender lo que el Señor nos dice, creerle a Dios y saber que hay un plan, hay un tiempo, hay un momento en que Dios saca todo eso a la luz. Ahora fíjese, y quiero que compartamos esto, que nos demos cuenta, porque David había sido ungido. Está bien, él sabía lo que había en su corazón. Y entonces Saúl lo seguía, como te decía, como un muchacho, como un simple pastor. Y entonces lo que quiero que veamos es porque a lo mejor también pueden haber personas que estén mirando esta reunión, que pueden estar mirando este culto y que a lo mejor se sienten que en la situación que están viviendo también se sienten perseguidos. Y notemos esto, la palabra perseguido. Perseguido estuvo David por Saúl, que lo quería matar. Y el perseguido de David era una situación complicada, una situación riesgosa, era una situación que lo hacía acorralar. Y a veces en la vida podemos tener lo mismo, hay diferentes situaciones que producen lo mismo en nosotros, que producen miedo, que producen situaciones complicadas, son noticias que vienen desesperadas, parece que nos vienen a atacar, a lo mejor hay personas que decimos, pero yo le hice tanto bien y ¿por qué me lo devuelven como mal? Solamente quisimos ayudar y de repente mirá cómo me encuentro, a veces queremos tener el mejor matrimonio y sale todo disparado al revés, muchas situaciones queremos hacer cosas buenas y salen cosas malas y nos encontramos en el medio y decimos, pero ¿por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? Y entendemos y le cuestionamos a Dios y le decimos, pero ¿cómo, Señor? Si vos me dijiste, me diste una palabra, me dijiste esto, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué pasa todo al revés? Y entonces no nos damos cuenta, o las situaciones que parecen que vienen a nuestra vida, a lo que estamos viviendo, y nos empiezan a golpear, nos empiezan a hacer sentir acorralado.
Es como que de repente decimos, wow, ¿qué es lo que pasó? Y no nos damos cuenta, escucha esto, no nos damos cuenta que no es lo que está viviendo, no es lo que está viniendo sobre lo que vos sos hoy o sobre lo que vos fuiste en el pasado. Lo que está viniendo es lo que vas a hacer en el futuro, en las manos de Dios, porque el Señor está viendo y el Señor te llamó con un futuro. El Señor te llamó para descargar sobre tu vida un propósito eterno, tiene un llamado para tu vida y muchos estar escuchando, tienen muy claro el llamado para el cual el Señor los trajo. Y entonces lo que podés estar viviendo no es que el diablo se levanta contra lo que sos, no es que el diablo se levanta por lo que fuiste, sino que el diablo se levanta por lo que vas a hacer, porque él sabe lo que sos en la mano de Dios, lo que podés ser, él sabe el llamado que podés tener en la mano de Dios, sabe el potencial por el cual el Señor te salvó, sabe todo lo que hay detrás tuyo en lo espiritual para la obra de Dios. Y entonces el diablo lo que va a querer hacer es abortar eso, no es que va a abortar tu vida por lo que fuiste. La Biblia dice que lo que fuiste en otro tiempo, nada importa, el Señor te perdonó, el Señor te salvó. Lo que sos hoy, aunque hayas caído, el Señor te levanta y te socorre. Lo que el Señor quiere y lo que está viendo y te está preparando y te está moldeando, no es para lo que fuiste, no es para lo que sos, sino para lo que vas a hacer. Porque lo que vas a hacer va a ser de bendición para su reino, va a ser de bendición para tu vida, va a ser de bendición para tu entorno, vas a ser de bendición para llevarle gloria a Dios. Entonces todos los ataques que a veces se producen es como consecuencia de tu verdadero llamado. Y entiende esto, es como consecuencia del llamado. Es como que el diablo quiere frenar, el diablo quiere abortar, el diablo no quiere dejarte crecer. Entonces él quiere impedir que llegues a cumplir el sueño que Dios tiene con tu vida. No le interesa lo que fuiste, porque lo que fuiste es antes sin Dios. No le interesa si estabas en sus manos. Lo que le interesa a Él es lo que vas a hacer en las manos de Dios, porque Él necesita abortar el llamado. Y entonces es donde tenemos que darnos cuenta, y por eso te decía que a veces nosotros vemos en lo natural y nos asombramos por las cosas que pasan, pero ¿por qué yo no lo generé? ¿Y por qué estoy viendo esto? ¿Y qué es lo que pasó? ¿Y si hago lo bueno? ¿Y por qué el diablo va a querer permanentemente abortar un llamado? El diablo sabe, se mueve en un mundo espiritual y lo que va a querer es frenar todo lo que Dios quiere hacer con tu vida, y es donde tenemos que entender la palabra. Por eso comparto siempre, digo, es fácil oírla y es fácil decir, wow, qué bueno que es, qué lindo que es la palabra, cómo me gustó. Pero acordate lo que la palabra del Señor dice, es dulce la palabra, pero digerirla es amarga, es difícil, es duro. Por eso cuando nosotros decimos, wow, qué linda la palabra, pero cuando la querés poner por obra, cuando el diablo sabe a lo que fuiste, a todos nos gustan las palabras de Dios, cuando dice, te llamé, te preparé para esto, vas a ser evangelista, vas a hacer esto, hay un mundo que te está esperando para llevar, estamos felices, pero de ahí a que se haga realidad empiezan una serie de cuestiones que el diablo lo sabe y va a querer abortarlo. Y es entonces cuando nosotros empezamos a cuestionarnos, ¿y si el llamado era este? ¿Y por qué me pasó esto? ¿Y por qué me discutí con esto? ¿Y por qué me pasó lo otro? Y empezamos a cuestionar y creemos que el problema es entre nosotros, es entre la gente, lo que está pasando, y no nos damos cuenta que hay una diferencia grande entre lo que estamos viviendo en un mundo natural, que es lo que nosotros vemos y entendemos, y es lo que está pasando en un mundo espiritual, y es donde el diablo se está moviendo. Y Él sabe cuál es el sentido de tu llamado, y Él sabe para lo que Dios te llamó, y Él sabe lo que vas a hacer en las manos de Dios, y te va a querer frenar. De una forma u otra va a querer traerte aflicciones, va a querer traerte cansancio, va a querer hacer que tus brazos se bajen, va a querer hacer que ya no creas en Dios, va a dilatar, parece, el tiempo, te va a poner duda en el corazón, te va a enfriar la fe, va a hacer lo que sea para que vos digas, wow, y ahora que creo en el Señor, ahora que crees, donde más fuerte tenés que tomarte. Porque entre que la palabra se da y la palabra se cumple, hay un proceso. Y siempre lo comparto, Dios tiene que formar un carácter. David recibió el llamado para ser rey. ¿Entiendes esto? David había recibido el llamado para ser rey siendo un chico de 16, 17 años. Pero entre que recibió el llamado y hasta que se hizo efectivo el llamado, tenía que formar algo que se llama el carácter. Tenía el llamado, pero no tenía el carácter para hacer frente a lo que tenía que hacer. Había un tiempo de preparación. Había un tiempo de formación y tenía que pasar por estas diferentes etapas de su vida para la formación, para que cuando haya llegado al reinado, él sepa cómo manejarse, sepa cómo comportarse, él sepa, hay algo que te lo quiero compartir ahora y me adelanto al sermón, hay algo que se llama dependencia.
Él tenía que aprender a depender de Dios. No tenía que aprender a depender de una cueva. No tenía que aprender a depender de esconderse. No tenía que aprender a depender de su miedo. No tenía que aprender a depender de otra cosa que no sea Dios, pero lo tenía que aprender. A veces no hay otra forma en que aprendamos que no sea el camino del sufrimiento. Es la única forma que a veces aprendemos y hacen que nuestros ojos se vuelvan a Dios. Por eso es importante que nosotros entendamos la palabra del Señor, que no solamente diga, wow, qué linda palabra, sino que la degustemos. Y a veces la palabra, cuando la empezamos a poner por obra, va a ser dura, va a ser amarga. Y pastor, ¿por qué va a ser amarga? Porque a veces la palabra del Señor te va a confrontar y te va a decir que tenés que amar a quien no amás. Y entonces, claro, qué lindo, el Señor me dice, sí, ahora hacelo, ponelo por obra. Y claro que va a ser duro, va a ser amargo, mirá lo que me pide el Señor. Entonces te confronta, la palabra te confronta. Es donde nosotros tenemos que tomarnos fuerte de la mano del Señor y entender lo que significa el cristianismo, entender lo que significa ser un seguidor de Jesucristo. Es poner por obra todo lo que el Señor nos dice y nos da para hacer. Por eso David tenía que pasar por lo que pasó. David nunca tuvo que tener en duda su llamado y lo tuvo y la embarró porque dudó. Y a veces nosotros la embarramos porque dudamos. A veces nosotros la embarramos porque el tiempo pasa y nos hace efectivo el llamado. Porque pensamos que lo que el Señor me dijo al otro día se hace realidad. Y entonces nosotros tenemos en nuestra mente un problema enorme. Porque el Señor trabaja con el tiempo. El Señor trabaja en la preparación. El Señor trabaja en moldearnos. Y a veces el Señor se rompe, nos vuelve a hacer nuevo. Pero tenemos que entenderla la palabra y tenemos que tener una relación estrecha con Él para saber que estamos en sus manos y que a su tiempo todo lo que el Señor dijo se va a hacer realidad. David tenía un destino que ya estaba marcado. Escucha esto, estaba marcado. ¿Cuándo estuvo marcado? Cuando fue ungido. Cuando David lo ungieron, tenía un destino marcado. Él iba a ser rey. Lo único que tenía que pasar ahora era el tiempo para que llegue cronológicamente a hacerse realidad, a hacerse efectivo su llamado. Y así hay un destino que ya está marcado en tu vida. Hay algo que Dios ya lo marcó, hay algo que Dios lo diseñó, hay algo que Dios lo preparó. Por eso tenemos que creer la palabra. El Señor nos dijo, escucha esto, cuando Samuel unge a David, le dice, te unjo porque el Señor me dijo y vas a ser el próximo rey. ¡Bum! Ya estaba marcado. Él tenía claro su llamado. Ahora lo que debía pasar era que llegue el tiempo que se haga efectivo ese llamado. La palabra del Señor dice que el Señor nos escogió desde el vientre de nuestra mamá con un propósito. Ya estás marcado. El Señor te trae con un propósito. Ahora, en el proceso de la vida, el Señor saca a la luz tu propósito. Y te vas dando cuenta que lo que fuiste viviendo, que lo que fuiste atravesando, que lo que vos pensaste que era un dolor y que estabas dejado y que nadie te llevaba el apunte y que te sentías olvidado y que sufriste dolores y que pasaste por angustia, cuando mirás hacia atrás te das cuenta que todo eso fue formando parte del proceso de tu llamado. Que no había otra forma. En David se llamó Adulán. En David se llamó la cueva. En tu vida se puede llamar con diferentes nombres todo el proceso hasta que sale a la luz tu verdadero llamado. La cueva de Adulán era el lugar seguro. Era el lugar donde era sombrío a veces, pero estaba quieto, no hacía falta moverse. No tenía que escapar, no tenía que esconderse, estaba ahí, no podía ver, no importa, pero estaba seguro, no había nada alrededor que pudiese hacerle daño. A veces a lo largo de nuestra vida nos sentimos muy cómodos en lugares, nos sentimos muy cómodos ante situaciones. Y a veces el Señor tiene que producir ciertas cosas para que salgamos de esa tranquilidad o de esa situación tan cómoda en que nos encontramos, porque a veces lentificamos o adormecemos el llamado. Y es lo que le pasó a David. David tuvo que pasar por ahí. Ahora, si hay palabra de Dios en tu vida, lo que quiero que tengas claro en esto, si hay palabra de Dios en tu vida, cuidá esa palabra.
Cuidá esa palabra, porque el único que puede hacer que esa palabra se aborte sos vos. Dios está interesado en sacar a la luz el propósito de tu llamado. Pero David retrasó en toda esa formación que Dios fue usándolo, muchos de sus momentos en donde David tenía que haber confiado, dudó. Ahora, fíjate cómo lo amó el Señor a David. Fíjate el corazón que tuvo David. Fíjate cómo le adoraba a David. Fíjate cómo David de cada situación sacaba un canto, una alabanza para alabar al Señor. De hecho, te voy a compartir algunas. Pero fíjate cómo David iba aprendiendo, iba creciendo. Pero en algunos momentos de su vida la embarró por dudar de su llamado, porque vio que de repente lo que vivía era completamente opuesto a lo que el Señor le había dicho que iba a hacer. Ahora, fíjate, te estaba hablando, hay dos causas en cuanto a esto, hay dos momentos, dos situaciones, si querés. Una es la causa natural, ¿está bien? David, escucha esto, David estaba corriendo porque Saúl lo perseguía. Y el motivo natural de la persecución de David por Saúl era por envidia. Eso era un motivo natural. Ahora, el motivo espiritual, que no se daba cuenta, era que lo estaba corriendo porque Satanás entendió que David iba a ser rey. ¿Te das cuenta que hay dos situaciones? Lo que estaba viendo él era en el corazón. Saúl entendía, tenía envidia por lo que era, por lo que decía la gente, por lo que había hecho. Pero David, el diablo lo estaba impulsando, no por la envidia en el corazón de él, sino que la envidia era simplemente un instrumento, era un puente para acabar con David. ¿Por qué acabar? ¿Por la envidia? No, porque iba a ser el rey de Israel. Quiero traerte de nuevo esto. Hay muchas situaciones que vivimos y no es por lo que vivimos, es por lo que vamos a llegar a ser en las manos de Dios. Es por el verdadero sentido de tu llamado. Y el diablo lo tiene claro. Hoy vos ponele el nombre que quieras a lo que podés estar padeciendo, pero el verdadero motivo es otro. En un mundo espiritual es otro. En un mundo espiritual es el aborte de tu llamado. Es el que no llegues, el que no alcances, es el que no le des gloria a Dios, es que las almas no lleguen a Dios a través de tu vida, es que no hagas la obra de evangelista a la que fuiste llamado, es que tu ministerio se aborte y no lo cumplas, es abortar el sueño de Dios en tu vida. Ese es el verdadero sentido que tiene el diablo contra tu vida y contra la mía. Quiere abortar el sueño de Dios en tu vida. A él no le importa que vos sufras, que te duela, no le importa que yo sufra, que me duela, a él no le importa un trabajo, y a veces nosotros decimos, y ahora, y estamos en las manos de Dios, ¿y cómo? Y el trabajo, no le importa, a él lo que le importa es arruinar el sueño que Dios tiene con vos. Y entonces en las situaciones que vivimos, nosotros nos cuestionamos, ¿y cómo? ¿Y ahora? ¿Y el Señor? ¿Y cómo me dejó? Y en este momento, y mira mi trabajo, y me pasa esto, y que no me alcanzó. Y entonces empezamos a llenarnos de todo, y el diablo sigue y bombardea, y bombardea, y bombardea. No está preocupado en lo que te pasa cotidianamente. Entiende esto. Lo que te pasa cotidianamente es un cúmulo, es la pelota de lo que está viendo en un mundo espiritual que lo quiere abortar. No quiere dejarte que llegues a cumplir lo que Dios tiene preparado para vos. Quiere abortar el sueño de Dios, quiere impedir que llegue tu vida a darle gloria a Dios a través de mucho de lo que el Señor tiene, de tu llamado. Si a lo mejor el Señor te llamara y te mostrara en una película en segundos el significado de tu llamado, te darías cuenta lo que significa tu llamado en las manos de Dios, lo que harías en las manos de Dios. Pero como no lo vemos y no lo entendemos, entonces nosotros pensamos y vemos naturalmente cómo nos bombardean día a día con las cosas, con las noticias, con los problemas, las cosas que llegan. Nos sentimos agobiados. Parecemos los 400 que estaban al lado de David. Parece que no vamos a tener recursos, que no vamos a tener situaciones buenas. Parece que estamos desamparados. Pero tu verdadero motivo de lo que puedes estar pasando, de tu aflicción, de tu lamento, de tu congoja, pasa a través también de un mundo espiritual y de abortar todo un sueño que Dios tiene para con tu vida. Mateo 13:20. Lo que te decía recién.
La palabra la recibís con gozo, la palabra la recibís con alegría, pero la raíz en sí misma de todo eso es a veces lo que te trae que al digerirla te genere algo distinto, te generen situaciones complicadas. Muchas aflicciones que a veces pasamos, muchas situaciones complicadas que a veces pasamos. Escucha esto y trata por el amor de Dios de entenderme lo que quiero decirte. Muchas situaciones complicadas que vivimos son como consecuencia de la palabra de Dios que hemos recibido. Va a decir, pastor, ¿pero qué está diciendo? Cuando el Señor tiene un llamado grande para tu vida, cuando el Señor te escogió para algo, el diablo va a querer, como te decía recién, frenarte y frenarte. Y entonces va a venir con diferentes situaciones complicadas a tu vida para abortar el llamado. Ahora, cuanto más grande es el llamado, más complicadas y más duras y más fuertes van a ser las situaciones que vas a vivir. Por eso tenés que creerle ciegamente a Dios y tomarte fuertemente de la mano de Dios. Por eso hay un montón de palabras que dice Pablo, voy a nombrarte después alguna, pero para que nosotros entendamos que de todas el Señor nos va a levantar, nos va a sacar, el Señor va a acudir, por eso está presto a nuestro llamado, por eso dijo, clama a mí, yo te voy a responder. El Señor dijo, aquel que pide recibe, que golpea, se le será abierto. Nos dio un montón de palabras para saber que Él está. Él dijo, yo voy a estar con vos todos los días hasta la consumación de la fe. Nos lo aseguró por cualquier lado donde quieras ver la palabra del Señor. Y entonces son las palabras que nos hace estar tranquilos porque sabemos que Dios está. Pero el diablo va a querer abortar. Por eso lo que quiero es que levantes tu mirada en este tiempo de lo natural para que puedas hablar con Dios y puedas darte cuenta que en lo espiritual el diablo quiere abortar tu llamado y que no te va a dejar llegar a lo que el Señor prometió que ibas a hacer, al sueño de Dios. Por eso es que tenés que creerle, aún, ¿por qué dijo el Señor que tenemos que darle gracia en todas las cosas entonces? ¿Que es una palabra de locura? ¿Por qué entonces en medio de un dolor tengo que darle gracias a Dios? Tenemos que empezar a entender el conjunto de palabras, no tomar una palabra salteada porque esta me gusta, esta no me gusta y la desecho. Tenemos que entender el Evangelio, tenemos que entender lo que significan buenas nuevas, tenemos que entender la totalidad de su palabra. Tenemos que entender lo que significa Jesús en nuestra vida. Tenemos que entender de verdad que nos llamó con un propósito y que para algunos pueden tener un sueño grande, para otros no tan grande, pero no es lo grande ni lo chico, es que fuiste escogido por Dios con un propósito. Y lo que el diablo va a impedir es ese propósito. Pablo dice en el libro de Romanos, alegrémonos cuando estemos en aflicción, en tribulaciones, sabiendo que la aflicción produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba produce esperanza. ¿Por qué va a hablar Pablo así? ¿Por qué te va a decir, alegrémonos cuando estamos en tiempos de aflicción? ¿Entendés que cada una de esas situaciones produce algo? Mirá que dice, la aflicción te produce en la tribulación, sabiendo que la aflicción produce paciencia, la paciencia te trae en la prueba y la prueba te trae esperanza. Te está mostrando los diferentes momentos que vas a atravesar y los que tenés que pasar a través del Señor tomado de la mano de Dios. Mirá lo que dice Santiago, capítulo 1, verso 2 al 4. Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo de alegrarse mucho. ¡Wow! Mirá lo que está diciendo Santiago. Santiago era el medio hermano del Señor Jesús. Y entonces nosotros vamos a decir, pero están locos. ¿Cómo me va a decir en la Biblia que cuando pase por un momento complicado me tengo que alegrar? ¿Te das cuenta lo que es ver lo natural y lo que es verlo en lo espiritual? Lo que está diciendo Santiago es, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene su oportunidad de desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Fíjate lo que está diciendo Santiago. Una vez que la paciencia haya hecho efecto, una vez que entiendas, una vez que te des cuenta, una vez que entiendas que estás en las manos de Dios y el diablo va a querer zarandearte.
Cuando la paciencia pudo tomar tu vida y darte cuenta y traerte esa tranquilidad en medio de la tormenta, de saber que Dios está en control y que lo que está viniendo es para abortar un sueño. Claro que te va a querer afligir, te va a querer amargar, te va a cerrar las puertas. A veces va a llegar con enfermedades, con dolores, a veces con discusiones. La cueva va a tener infinidad de nombres, pero date cuenta que hay un significado. Por eso la palabra del Señor dijo que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades que están en las regiones celestes. Apuntá allá arriba, no tiene un nombre y apellido. No pienses que está detrás de una persona. A veces llegan situaciones a nuestra vida y cuando podemos ver lo que es más allá de lo natural y que esto tiene una connotación espiritual, empezamos a darnos cuenta del verdadero llamado, que Dios nos llamó con un propósito y que tenemos que entender ese llamado y ese propósito. Fíjate, cuando el Señor estuvo en la cruz del Calvario, también pasó por un momento así, pasó por un momento de cueva, si querés, por un momento de angustia. Estuvo ahí en la cruz y lo mira el Padre y dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y fíjate que al Señor lo terminan coronando. Le colocan una corona, está colgado en la cruz. Ahora, fíjate una cosa, fíjate esto también para que veas lo que hablábamos antes de lo natural y de lo espiritual. En lo natural, el Señor estaba colgado ahí porque se proclamaba el rey de los judíos y porque estaban todos los eruditos de la ley que lo habían escuchado al Señor, lo vieron haciendo milagros y entonces los mandaron a la cruz. Entonces en lo natural, Él estaba siendo colgado por todo lo que decían los fariseos, los saduceos, todo lo que eran los intérpretes de la ley, por todo lo que decían, porque se había levantado una pseudo religión. Entonces culminaba en la cruz del Calvario. Ahí está, ustedes decían esto, ahí lo tienen, ahí están muriendo en la cruz del Calvario. Naturalmente era así, pero espiritualmente tenía otra connotación. Él tenía que venir y pasar por ahí para que nosotros podamos tener de verdad la redención, para que nosotros pudiésemos tener reconciliación con el Padre, para que Él pagara el pecado perfecto por todos nosotros. Porque dice que en la cruz de Calvario se llevó toda nuestra dolencia, toda nuestra maldad, y por su llaga fuimos curados, y por la sangre derramada encontramos perdón a nuestros pecados. Entonces, en lo espiritual, ellos no podían verlo. Ellos lo que estaban viendo era, se levantó una pseudo religión, como ahora entre los judíos se levanta ¿qué viene a hablar? Viene a alborotar. Ahí lo tenían ustedes que al tercer día iba a resucitar, mirá cómo se está muriendo en la cruz. En lo natural se estaba muriendo, por eso le pusieron la corona, ahí tenés al rey de los judíos. Pero en lo espiritual era otra connotación, y en lo espiritual se estaba cumpliendo el propósito por el cual él había venido. Entonces vos podés ver que a lo mejor hay dolor, hay muerte y sufrimiento y pensás que es el acabose, pero a través de ese sufrimiento y de ese dolor viene como consecuencia el cumplimiento de algo profético, una palabra de Dios. Por eso tenemos que entender esto. Por eso tenemos que entender que la coronación de tu llamado viene como consecuencia de tu preparación y de entender lo que vivís, no solamente en una connotación natural, sino también a través de un mundo espiritual. Ahora, Dios le dijo a David, salí del lugar fuerte, eso era Adulán, el lugar fuerte, el lugar seguro. Y le dice, anda al valle, ahí te van a poder ver. Ahora, fíjate una cosa, cuando Dios te da una palabra, por lo general tiende a ocurrir lo contrario. Te quiero aclarar esto. A veces te dice, mira, yo recibí una palabra hace muchos años con mi esposa, decía, vas a ser prosperado más allá de cualquier sueño fantástico. Escucha esto. Pasó un tiempo y yo tenía un negocio, bueno, el negocio vino mal, tuvimos que cerrarlo y pasamos bastantes apremios, ¿no?, económicos. De haber estado muy bien, pasamos a tener bastantes apremios económicos. Entonces yo he hablado con mi esposa y digo, escúchame, ¿dónde está el cumplimiento de la palabra? Yo mismo le decía, ¿dónde está el cumplimiento de la palabra? ¿Te acuerdas que el Señor nos dijo a través del profeta en esta reunión? Le recordaba la reunión, le recordaba quién había sido el profeta, que se paró delante nuestro, nos hizo levantar, bajó del púlpito y nos trajo esa palabra. Que yo digo, fíjate que es todo al revés. ¿No te pasó? Que a lo mejor el Señor te dice, vas a ser prosperado, no tenés ni una moneda en el... El Señor te dice,
mira, yo te voy a llevar, no sé, tu llamado es esto y tu palabra va a ser esta. Y de repente vos te das cuenta y decís, pero nada más lejos de la realidad. Te lo quiero mostrar con esto. ¿Alguna vez viste cuando se juega con el arco y la flecha? Es el mejor ejemplo para darte cuenta lo opuesto de lo que es tu llamado. Y te vas a dar cuenta que muchas veces el arquero, aquel que tira la flecha, agarra la flecha, la coloca en su arco, sabe dónde quiere enviar la flecha, sabe dónde la quiere colocar, pero lo primero que tiene que hacer es colocarla y tirar hacia atrás. Va hacia lo opuesto. Pero como no va para allá, no tiene que clavar allá. ¿Por qué la tira para atrás? ¿Por qué va al opuesto de donde tiene que ir? Porque es la única forma que tome el envión para que llegue donde tiene que llegar. Y entonces tenemos que entender eso. Tenemos que entender que a veces hay una palabra y vivimos completamente al revés de lo que la palabra está viniendo. Pero es donde tenemos que creer y saber de que somos esa flecha en las manos del arquero, en las manos de Dios, que está tomando impulso para enviarnos hacia donde quiere enviarnos, para colocarnos donde quiere colocarnos, para centrarnos donde tiene que centrarnos. Tenemos que entender eso. Tenemos que entender que no nos manejamos solos. Ese es el problema. Cuando nosotros queremos salir, escuchá, cuando queremos salir de la cueva por nuestra propia cuenta. Es como cuando, te pongo otro ejemplo, es como cuando vos decís, ¿qué vamos a comer esta noche? Mira, llegamos huevo duro, bárbaro, pero tengo hambre, pongo el huevo a hervirlo, ¿sabés? Y entonces pasó un minuto, pum, y lo saco. Cuando lo quiero abrir, todo. ¿Por qué? Porque el huevo todavía no había llegado a ser duro. Recién estaba pasado por agua, estaba en camino a ser duro, pero lo saqué antes de tiempo. Y a veces espiritualmente pasa eso. Nosotros estamos desesperados en nuestra cueva, en nuestra necesidad, en nuestro dolor, en nuestra ansiedad, y queremos cortarlo ya. Sara hizo lo mismo, ¿dónde está? No, el Señor dijo con un hijo, tomá, y tener la sirvienta que tenga familia con ella, con mi sierva. No es así. Hay llamados que se han abortado por querer salir antes de la cueva, por querer tomar nosotros las medidas suficientes para poder ayudar a Dios. Muchas veces, escucha esto, hemos hablado en nombre de Dios y te lo dije la vez pasada. Muchas veces hemos dicho, sí, no, pero este trabajo es de Dios y arrancamos a los 5 días. Ya no estamos más, estamos en otro. No, pero ahora Dios me dijo, y pasa y estamos en otro. Y siempre Dios nos dijo, pero si Dios te dijo, ¿qué te dijo? Por 5 días te dijo. Por eso tenemos que ser honestos con nosotros mismos. A veces el Señor nos quiere, y escucha esto, no es que salga de un lado y te vayas a otro, y salga de uno y te vayas al otro. El Señor te va a tratar en todos lados porque tiene un propósito. No te vas a esconder, no podés esconderte. Fuiste llamado desde el vientre de tu mamá con un propósito. Y estés acá, o estés allá, o estés en el otro lado, Dios te va a tratar. No te escapes de la cueva, no te escapes del llamado. En el lugar que sea, Dios te va a tratar. Porque tiene sus ojos puestos, porque hay una marca, porque te escogió. Y puede ser que no te gustó la cara de uno y no te gustó la cara de otro y te fuiste porque te dijo esto, pero te va a tratar. Y no te va a dejar de tratar. Y vas a sufrir, y vas a llorar, y te vas a amargar, y te va a doler. Pero hay una marca, te fuiste llamado y Dios va a sacar a la luz el llamado. No pasa por caprichos en lo espiritual. ¿Entendés esto? No es un capricho el llamado espiritual. No es que entonces, y estoy cómodo porque, claro, sí, yo voy y no me comprometo, ya está. Y entonces cuando te empezás a hablar que hay que comprometerse con Dios, ¡bum!, ya te escapaste para otro lado. Yo voy a una iglesia sin compromiso, quiero ir a escuchar. No es así. Dios no te llamó para vivir una vida sin compromiso. Hay una marca sobre tu vida y hay un propósito. Y vas a sufrir, y vas a llorar, y te vas a dar la cabeza contra la pared. Y no, pero mira al otro, y mira aquello, y mira acá, y mira. Déjate de mirar, míralo a Dios, el autor y consumador de la fe. Y entendés que estás en proceso, que Dios te necesita, que Dios te está trabajando, porque necesita urgentemente sacar a la luz tu llamado. No duermas más el llamado de Dios en tu vida.
Por eso digo que siempre quiero hablarle a una iglesia madura, a una iglesia crecida, a una iglesia que entiende que está en las manos de un Dios que lo está tratando. No adormezcamos más el llamado de Dios, escabulléndole a las cuevas, a los lugares donde nos están tratando espiritualmente. En el lugar que sea, Dios no te va a dejar de tratar. ¿A dónde huiré, Señor, de tu presencia? No te vas a poder esconder. Dios te va a tratar, Dios te va a formar, Dios va a sacar lo precioso de lo vil, pero lo va a hacer. ¿Por qué lo va a hacer? Porque te ama y porque te llamó con un propósito. ¿Sabés qué va a pasar? Que vas a seguir sufriendo y vas a seguir sufriendo y vas a seguir sufriendo, pero el Señor no va a dejar su propósito. Lo tiene que cumplir. Así le pudo haber pasado a Jesús. Señor, sacame, si es posible, sacame. Y a lo mejor se podía haber bajado de la cruz, pero en algún momento iba a volver a subir, porque tenía que pasar por ahí. Vino para eso. Vos y yo vinimos con un propósito. No le esquives más al propósito del llamado. Llega el momento en que le digamos, Señor, hacé tu voluntad, terminá de tratarme y sacá a la luz el llamado, quiero servirte. Llega el momento de esa honestidad profunda con Dios. Llega el momento de no calentar más una silla. Llega el momento de meternos de lleno en el llamado que Dios tiene para nosotros. David tenía que pasar por ese proceso. Dios te prepara, siempre te forma. ¿Y dónde te forma? Escúchame, a David, mientras estuvo con Saúl en el palacio, no lo formó ahí. Escúchame, en el palacio lo relacionó. Lo relacionó con Jonatán, vio cómo era el movimiento, pero donde lo formó fue en el desierto, donde lo formó fue en la cueva. Ahora, ¿por qué era necesario que pase? Mira, me adelanto a compartirte esto. ¿Por qué era necesario? Porque David en el momento que llegó a ser rey, escucha esto, en el momento que llegó a ser rey, supo tener escasez y supo tener abundancia. Supo comer en el desierto, pero supo comer en la mesa del rey. Supo tener que buscar la comida para alimentarse, pero supo tener los mejores manjares adelante. Aprendió, conoció, entendió. Ahora podía saber lo que sufre una persona cuando lo tiene todo, pero también podía entender una persona que tiene necesidad de todos los días de salir a buscar el sustento, porque él la vivió, lo pasó, entendía. Su corazón fue formado, su carácter fue formado. No entendió mientras corría, mientras escapaba, no lo entendió. Pero cuando habrá estado en su reinado se habrá dado cuenta. Podía entender a la gente que no tenía, podía entender a la gente que era pudiente, podía entender. ¿Por qué? Porque el Señor lo hizo vivir diferentes situaciones que él no entendió en su momento y que hasta en un momento dudó. Te lo voy a mostrar en un pasaje, dudó de su llamado. Los procesos son necesarios no solo para tu vida, sino también para la multiplicación. ¿Por qué es esto? Porque la palabra del Señor dice que una semilla no está bien hasta que cae. Y cuando cae y muere es donde lleva fruto y mucho fruto. El proceso hace eso. Hace que nosotros muramos y es como que se van sacando cáscara de nosotros. Es como cuando agarras una cebolla y entonces le sacás una capa y le sacás otra capa y le sacás otra capa. Es así. El proceso no solamente nos transforma, sino que también trae multiplicación. El proceso a David no hizo que salga uno solo de la cueva, sino que en su proceso con toda esta gente endeudada, salen de ahí 400. Escucha esto, mira esto. Entra a la cueva uno que mató a un gigante, pero salen 400 que después van a la lucha a matar gigantes. ¿Entendés lo que te estoy hablando? ¿Entendés lo que hace el proceso en la vida de David? ¿Entendés lo que hace él alrededor de esos 400? Lo que le debe transmitir, lo que les debe enseñar, la gracia que les transmite. Es esa semilla que muere, que se multiplica.
Antes el ejército había tenido miedo de enfrentar a Goliat. Y él lo mató, uno solo mató a Goliat. Ahora se levanta un ejército, te estaba diciendo, uno solo mató 800, otro mató con su espada, tantas horas tuvo que no podían sacarle la espada. Ya no era uno que mataba gigantes, ya no era uno que derrotaba a lo que se levantaba, escucha esto, ya no era uno que le hacía frente a lo que venía a afligirlo, a amargarlo. Como consecuencia de él, ahora se habían levantado muchos que podían hacerle frente a lo que viniera. ¿Entendés lo que te hablo cuando estás en las manos de Dios y vos te sentís que estás sufriendo y que estás solo? Lo que Dios está haciendo, está preparando, está generando, está formando un ejército, porque cuando vos morís en tu mundo espiritual y cuando es partido y cuando el Señor trabaja y cuando el Señor hace que tu gracia se derrame, ya no sos solo. El Señor levanta un ejército. Y entonces ahora pueden enfrentar multitudes de lo que venga. Cuando sos tratado y cuando el Señor te preparó y cuando el Señor te hizo entender y cuando te das cuenta que estás transitando, estás saliendo de la cueva para ir a Judá y ahora vamos a ver lo que es. Entendés que le puedes hacer frente a lo que venga y podés detenerlo en el mundo espiritual y podés orar para que se frenen los ataques diabólicos, para que todo lo que el diablo está preparando pueda ser frenado y pueda huir de tu vida. Pero lo entendés porque fuiste tratado, porque sabés, porque entendés que el Señor partió esa semilla y ahora está esa multiplicación de la gracia y entendés. Y la gente que te rodea entiende y oran y derriban fortalezas. Es necesario entender la palabra del Señor. Y esto te digo es un principio bíblico. En el reino de Dios, todo aquel que quiere gobernar debe primero aprender a depender. Te lo dije al principio. Muchas veces nosotros venimos al camino de Dios y ya queremos hacer, y queremos mandar, y queremos hacer la obra. Hay un proceso, no podés escapar al proceso. Para poder aprender a gobernar, escuchá, le pasó a David, para que David aprenda a gobernar, para que David sea eficiente en el trabajo al cual había sido ungido, para que David pueda aprender, para que David pueda llevarlo con excelencia, la ejecución de su llamado, tenía que aprender primero a depender. Y en la cueva se depende de la cueva. En la cueva dependés de lo que está alrededor porque te da seguridad y no te querés mover. Por eso lo hizo salir al campo, por eso lo hizo salir a exponerse, porque tenía que aprender que no depende de una cueva, depende de Dios. Cuando nosotros no aprendemos a depender de Él, que dependemos de nosotros, hay un problema. Yo dependo de mi fuerza, yo dependo de mi salud, yo dependo de mi trabajo. Yo te lo dije, dependía de mi trabajo cuando estaba en la empresa multinacional. Dependía, en lo económico dependía de ahí. El Señor un día lo pateó y dijo, ¿y ahora qué haces? Nosotros dependemos de muchas cosas. Depende de que mañana suene el despertador a las 7 y me levanto y voy a trabajar. Ya lo doy por sentado. Doy por sentado que mañana me levanto y voy. Dependemos de nosotros. No nos damos cuenta de que son todas las cosas que el Señor nos proveyó, porque en las manos de Dios están nuestros tiempos. Cuando nosotros dependemos de nosotros, hay un problema. Muchos pueden decir, no, pero pastor, ¿qué me está diciendo? Yo dependo de mí, yo me cuido. Está muy bien, cuida tu cuerpo, porque también es bíblico, tenés que cuidarte, es el templo del Espíritu Santo. Lo que digo es cuidado, cuando todo lo que estás haciendo depende de vos. Y entendeme lo que quiero decir. Yo me levanto, yo voy, yo trabajo, yo gano, yo sustento, yo hago esto, yo compro, yo vendo. Habla la Biblia de eso. ¿Qué vas a hacer mañana? Escúchame, hoy el Señor viene a buscar tu vida, todo lo que has prevenido de quién será. ¿Entendés que tenemos que ser medidos en Dios? ¿Entendés que todo es de Él? Y todo lo que puedas hacer es de Él y es para Él y es por Él. Y que estamos en sus manos, que nada es nuestro. Y que el Señor nos llama y nos prepara para algo. Por eso la palabra dice, somos administradores de todo lo que Dios nos da. Sos administrador de tu familia. Sos administrador de tus hijos. Sos administrador de tu esposa o de tu esposo. Sos administrador de tu casa. Escúchame, si cumplís una función espiritual, sos administrador de lo que Dios te puso, de las almas que te puso.
Y en algún momento el Señor te va a pedir cuenta. Porque el administrador no trabaja para sí, administra para otros. Y en este caso lo hacemos para Dios. Entonces todo lo que el Señor te dé no es para vos y porque vos sos el mejor. Te lo da en gracia porque Dios te necesita, porque te escogió, pero necesita capacitarte. Necesita formarte, necesita foguearte. Necesita que entiendas que cuando te ponen la corona en tu cabeza y te coronaron en algo, pasaste por un proceso y sabés depender y sabés que todo es de Él, que la gloria va a ser para Él y que fuiste formado para que nada de lo que te dé se pierda. Pero lo aprendés en los procesos. Quiero avanzar un poco. Ahora, fíjate una cosa, lo que significaba Judá. Sale de ese lugar de encierro, sale de ese lugar seguro y lo lleva a Judá. ¿Sabe qué significaba Judá? Alabanza. Así que lo saca del lugar de encierro para llevarlo al lugar de la alabanza. Pero escúchame, el lugar de la alabanza era un lugar público, era un lugar donde lo podían ver, era un lugar donde Saúl rápidamente lo podía distinguir, porque encima no era que estaba él solito en el medio del valle, habían 400. Lo podían ver. Y ahora expuesto públicamente, con todo el dolor de que Saúl lo perseguía, le dice, anda ahí, anda a Judá, alabale a Dios. Dale gloria a Dios. Pero Señor, todavía estoy con el problema. Sí, pero salí del escondite. No tenés necesidad de estar en una cueva. Andá ahí al lugar de la alabanza. Pero el problema no pasó, por eso anda ahí. Alabale, glorificale a Dios. No te escondas, no te encierres. No te quedes metido en ese lugar que para vos te da seguridad, porque no es eso el seguridad. No podés depender de eso. Tenés que aprender a depender de Dios. Y el depender de Dios es ahí en el valle, cuando ves que viene Saúl, y es abrirte a Dios y entender que tu única dependencia es justamente de Dios. Primera de Samuel 27, ¿sabés qué dice? Dijo David en su corazón, mirá esto, ahí fue el fracaso. ¿Viste que te decía por qué fracasó David? Dice David ahí, al fin seré muerto algún día por Saúl. Mirá lo que termina diciendo David. Estaba escondiendo, salía de ahí, se iba para Judá. Dice, bueno, total, algún día Saúl me va a encontrar y me va a terminar matando. Y bueno, es preferible que ese día sea ahora. ¿Pero cómo? ¿No era él que había sido ungido como rey? ¿Entendés que el problema no estaba solo en Saúl? El problema estaba en él, que ahora le dio cabida a través de lo que vivía a que su fe deje de ser fe. A que empiece a dudar, a que no crea, a que empiece a tener duda de la palabra recibida. Si el Señor le dijo, vas a ser rey. Dijo, bueno, y ahora si me quiere matar Saúl, y bueno, que me mate. Pero si el Señor dijo, vas a ser rey, ¿por qué te van a matar? Créele a Dios, no lo que está haciendo Saúl. Y entendés, cuando vienen las dificultades, nos desenfocan. Cuando vienen las situaciones conflictivas, nos desenfocan. Nos sacan del verdadero llamado, nos sacan de lo que Dios quiere hacer, generan en nuestra vida la duda, generan en nuestra vida eso que, y bueno, ya está, y si Dios no lo hizo hasta ahora, ¿qué lo va a hacer? Moisés lo podía haber dicho, tenía 80 años, pero eran en los 80 que el Señor lo necesitaba, no en los 40, en los 40 lo estaba preparando, pero eran los 80 su cumplimiento de llamado. No sabemos el tiempo, no sabemos el momento. Lo que nosotros sabemos es que Dios nos trata, nos trabaja, nos prepara. Va cambiando cosas, cambia el pensamiento, genera un corazón distinto, nos hace entender cosas que antes no entendía. Trata y trata hasta el momento que dice, bueno, ahora sí, estás preparado para que lo que se vuelque, para que se cumpla tu llamado, porque ahora no se va a perder el llamado, porque llegó el momento en que tu llamado salga a la luz. Pero hay un momento, hay un tiempo. David fracasó porque tuvo miedo y dudó. Lo abrumó la situación y dudó. En este tiempo no dudes. No permitas que nada de lo que está pasando te abrume, te haga desenfocar de un llamado. Esto tarde o temprano va a pasar. Algo el Señor va a hacer. No es la primera vez que se vive algo así.
a nivel mundial, y la gente ha seguido y han vivido y se han restablecido y pasará, no sé de qué forma. Y la palabra del Señor va a seguir siendo viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Y no sé cuándo saldrá la luz por ahí, Dios te está preparando ahora, pero no dudes. Porque en algún momento Dios va a sacar a la luz tu llamado. No fuiste llamado por casualidad. No es que un día el Señor se despertó y dijo, a ver qué hago con fulano. No. El Señor tiene todo armado, tiene todo diagramado, sabe cuándo es tu momento, sabe cuál es tu llamado, te está tratando, te va perfeccionando hasta el momento en que te saca la luz y entonces es efectivo el llamado de tu vida. Pero tenés que entenderlo como lo tuvo que entender David y no dudar como él dudó, porque ahí se sintió fracasado y dudó de que Dios lo había llamado. Se olvidó que en los capítulos anteriores Dios lo había ungido como rey. Samuel había volcado su cuerno con aceite sobre él. Dudó. No dudes en este tiempo. El problema fue que David se enfocó en las circunstancias y no en la palabra. Todo aquel que pierde la fe pierde también la alabanza, la comunión. Él se fue a vivir a Gat. ¿Y qué es Gat? La tierra de los filisteos. Mirá lo que termina haciendo. Como consecuencia de esto se va a Gat. Y entonces dice, bueno, en Gad, yo voy a unirme al ejército de los filisteos. ¿Cómo te has unido al ejército de los filisteos? Si eran los que vos mataste. Los filisteos iban a luchar contra los judíos. Y él pertenecía al pueblo judío. O sea que él ahora se iba a poner en las manos de los filisteos para luchar contra lo que eran sus compatriotas. Imagínate qué trastocado que estaba. Hasta el punto que se dan cuenta cuando está dice, pero como este no era el que mató a Goliat, este no estaba... Y se da cuenta que por ahí también corre peligro ahí. ¿Sabe qué hace? Empieza a hacerse pasar como loco. Empieza a babear, empieza a dejarse la barba larga y a través de su barba se siente todo baboso. Empieza a hacerse el loco. Y entonces dice, no, este es loco, ¿qué me traen otro loco acá? ¿Sabés que a veces el alejarnos del llamado de Dios y hacer lo que queremos produce en nuestra vida locura? Escuchá por favor esto. Produce en nuestra vida locura. Muchas veces no la vas a entender en el momento, pero pasado el tiempo te vas a dar cuenta que por haber dejado que solamente tus planes se cumplan y tu voluntad se cumpla en tu vida y no el sueño de Dios, cuando quieras mirar para atrás, te vas a dar cuenta todo lo que abortaste de Dios en tu vida. Hoy, año 2020, septiembre de 2020, te puedo dar nombres y apellidos de personas que antepusieron su voluntad a la voluntad y al llamado de Dios y han abortado su llamado. Y hoy miran hacia atrás, habiendo podido ser útiles y llevarle gloria a Dios y haber sido usados grandemente en las manos de Dios, hoy se encuentran siendo nada. ¿Por qué? Porque antepusieron su voluntad a la voluntad y al llamado de Dios. Antepusieron sus caprichos al llamado de Dios. Así que lo que estaba mostrando acá David es simplemente eso, la locura que se puede producir cuando se anteponen tus pensamientos a los de Dios, tus deseos a los de Dios, y que a lo mejor en el momento parecen buenos, pero pasado el tiempo te das cuenta del error grave que terminaste cometiendo. Avanzo. David termina en Siclag. Se arma una guerra, lo que te decía, entre los israelitas y los filisteos, y David iba a pelear a favor de los filisteos. 1 Samuel 30, del 6 al 31. Sabés que ahí pasa algo grande, que lo compartí en alguna predicación. David se da cuenta de que habían perdido a sus esposas, que los que estaban con él, los 600, ya no eran 400, eran 600, habían perdido sus familias. Entonces ahora él se encuentra en que lo están por apedrear, ¿sabes? Y entonces mira qué hace. Pide su efod, te compartí lo que era, que se colocaba sobre su pectoral, cubría por un poco más abajo de la cintura con 12 piedras. Y entonces con eso va de nuevo a Dios, a pedirle ahora dirección a Dios. Ya no hace lo que quiere, ya no se hace el loco, ya no dice
y algún día voy a morir en las manos de Saúl. Ahora va a Dios, reflexiona y va a Dios y dice, Señor, ¿qué hago? ¿Lo tengo que seguir al pueblo? ¿Lo tengo que seguir y le gano la lucha o me tengo que quedar? Y el Señor dijo, sí, andá y seguilo, porque vas a recuperar todo lo que te han robado. Dice la palabra del Señor, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez mayor y eterno peso de gloria. Esta tribulación momentánea está produciendo en tu vida y en la mía un cada vez y mayor eterno peso de gloria. En el primer lugar, David estuvo en la cueva de Adulám. Significa lugar cerrado, lugar seguro. Hay poca visibilidad, abunda el dolor, la vergüenza, la oscuridad. No se ve la luz. En el segundo lugar es Mizpa. Significa torre de vigilancia. Lugares donde Dios a veces nos lleva en su proceso. Es ahí donde podemos ver la luz, tener visibilidad y darnos cuenta de que hay lucha, que tenemos que guerrear para alcanzar la victoria. Pero el otro lugar es Judá. Significa lugar de alabanza. En Mizpa estamos vigilantes, haciendo o cuidando, haciendo guerra. Pero en Judá nos habla de intimidad, nos habla de gozo, nos habla de seguridad, nos habla de cántico, nos habla de intimidad, nos habla de victoria. En Judá el Espíritu Santo toma control absoluto de todos nosotros y de nuestros enemigos. Ahí hay unción y autoridad. Pero quiero cerrar con este pasaje. En el mismo capítulo 22, verso 1, dice, porque aquí hay una última enseñanza, es la última enseñanza que quiero mostrarte. Entonces David salió de Gad y escapó a la cueva de Adulám. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Te quiero mostrar esto. Saúl quiere perseguir y matar a David. David sale y se oculta en la cueva de Adulám. Su padre, su madre, su familia, sus hermanos, dice, salieron y se fueron a acompañar a David. ¿Sabes qué significaba eso? Ponerse en contra de Saúl. Que la misma suerte que corría David, corriera en su familia, que pudieran matarlo. ¿Sabes qué hizo o qué significa esto? Que la familia acompañó a David en un momento de dolor. Y yo quiero hablarle a la iglesia ahora. ¿Por qué quiero hablarle a la iglesia? Porque muchas veces hablamos de que la iglesia es una familia, es una gran familia. David estaba angustiado, David se sentía perseguido. Tal vez la familia habrá pensado, a lo mejor el padre habrá dicho, pero David, yo estaba ahí, yo sé que vos vas a ser rey, no tenés que escaparte, no te van a matar. Por ahí le podrían haber dicho, David, estás equivocado en cómo estás pensando, ¿por qué siendo rey te vas a, o habiendo sido separado para ser rey, por qué te vas a esconder? Habrán tenido montones de pensamientos. Y a lo mejor hasta en contra de lo que pensaban. Pero ¿sabes qué hicieron? Estuvieron al lado de él. ¿Y por qué quiero hablarle a la iglesia ahora? Porque esto también es ser iglesia. Esto es estar al lado de aquellos que tienen necesidad. Esto es estar al lado de aquellos que están pasando momentos de aflicción. Aunque nosotros entendamos y digamos, porque somos propensos a eso, y viste, ya, por lo que hizo, y sabía que en algún momento lo iba a tener, pero mirá lo que hacía, lo que hizo, fíjate cómo se la buscó, y bueno, tarde o temprano, no. Los padres, escucha, no juzgaron. Los padres acompañaron. Y lo que quiero decirte en este tiempo, que la función de iglesia también es esa. La función de iglesia es acompañar, la función de iglesia es estar, la función de iglesia es ayudar, la función de iglesia no es juzgar, la función de iglesia no es levantar el dedo. Aunque en muchas cosas no pensemos igual, la función de iglesia es orar, la función de iglesia es bendecir. Porque el que se encarga de todas las cosas es el Señor. ¿Y sabés por qué? Escucha esta palabra.
porque entendí a lo largo de todo este tiempo, de toda la vida, de que hoy puedo orar por otro, pero en algún momento ese otro puede llegar a orar por mí. Porque así como tiene necesidad él hoy, en algún momento yo también la puedo tener. Y así como yo me acerco a él hoy para sostener sus brazos en oración, voy a estar feliz que el día que yo tenga necesidad de que alguien sostenga mis brazos en oración, puedan venir a hacerlo sin juzgarme y simplemente puedan decirme: Jorge, acá estoy para orar por vos, estoy para sostenerte en oración. Eso hicieron los padres y los hermanos. No lo juzgaron a David por correr, aunque estaba equivocado. En el momento de dolor estuvieron a su lado. Si a lo mejor hoy conocés personas que están atravesando momentos de dolor, no lo juzgues. No pienses que está ahí porque a lo mejor se lo ganó, y por lo que hizo, y por lo que dijo, y por lo que fue. Acompañalo. Llámalo. Tal vez no lo podés ir a ver, pero llámalo. Tal vez te acordás ahora de algún nombre. Llámalo, decirle: mirá, quiero orar por vos. Quiero ayudarte en oración. Quiero que sepas que estoy orando por tu vida. Eso es iglesia. Y acordate que en algún momento, como hoy estás orando por él, en algún momento la vida va a ser de que esa misma persona tal vez tenga que orar por vos. Y qué bueno va a ser en el momento que se acerquen a tu vida y te digan: mirá, estoy orando por vos. Pero quiero también dirigirme a esas personas. Mirá las cosas que vienen. Quiero dirigirme a esas personas que cada vez que le preguntás cómo estás, no, todo bien. Está todo bárbaro. Seguro, todo bárbaro. Y vos sabés que no está bien. Vos sabés que está atravesando un momento difícil. ¿Por qué te cuesta pedir ayuda en oración? ¿Por qué te cuesta decirle al hermano: ayúdame a orar? Escúchame, te pongo un ejemplo. Cuando el Señor estaba a horas de ser crucificado y se fue con sus discípulos a orar, los dejó a los discípulos y se corrió un poco más. Le pidió que ayudaran, que oraran por él. Y cuando vuelve los encontraron y dice: che, pero ni una hora pudieron orar por mí. Ni una hora pudieron estar velando. Si Dios pudo pedir ayuda en oración, Jesús, ¿por qué nos cuesta pedir? ¿Te das cuenta que a veces tenemos que derribar esos saúles también que se levantan en nosotros con autosuficiencia? No, ¿cómo el hermano? Todos podemos tener necesidad. David había sido ungido por rey, iba a estar pronto ocupando el trono, pero tuvo necesidad de que sus padres lo acompañen. Tuvo necesidad de sentirse cerca. Y sus padres estuvieron ahí para socorrerlo, sus hermanos. En este tiempo, si conoces de alguien que tiene necesidad, llámalo, oralo, bendecilo, decirle: quiero acompañarte en este momento, no lo estás pasando solo. Tal vez no te puedo ir a ver, pero quiero que sepas que mi oración está a favor tuyo. Quiero que sepas que estoy orando por vos, que no desconozco la situación difícil que estás atravesando, que no desconozco el dolor que puedes estar viviendo, pero quiero que sepas que Dios te va a sacar adelante, que Dios te va a ayudar. Míralo a través de la vista espiritual. Pensá lo que Dios puede hacer. Oremos juntos, porque la palabra del Señor dice: si dos se ponen de común acuerdo en pedir algo, el Señor lo concede. Pongámonos de acuerdo en pedir. Quiero ayudarte a orar. Quiero que sepas que el momento difícil no lo estás pasando solo. Quiero acompañarte en la oración. Pero hacelo como bendición, no como chusmerío. Pero si vos estás pasando también un momento difícil y te cuesta pedir oración, bajate de ese caballo. No sigas ahí. Habla con aquel hermano que tengas confianza, con tu líder, tu pastor. Dice: por favor, ayúdeme a orar.
en esta semana que pasó, me sonó el celular, era una persona que yo no conocía. Dijo, pastor, yo miro la reunión todos los domingos y estoy atravesando un momento difícil. Por favor, necesito que me ayude a orar. ¿Cómo no lo voy a hacer? Claro que sí. Claro que vamos a estar juntos. Lo que quiero decirte es que eso también es función de cuerpo. Función de cuerpo no es solamente recibir, sino también es aprender a dar. Función de cuerpo es, muchacho, ayúdeme a orar. Es un momento complicado. También eso forma parte del trato de Dios para el propósito por el cual fuiste llamado. Por eso te hablaba de que David supo tener escasez, supo tener abundancia. Supo pasar momentos difíciles y tuvo momentos muy buenos. Aprendió en todo. Y como consecuencia de todo su aprendizaje, llegó el momento en que un día se sentó en el trono de Israel, cumpliendo la palabra que muchos años atrás había sido dada por el profeta Samuel. Pero tuvo que pasar un proceso, tuvo que pasar momentos difíciles, tuvo que esconderse, pero tuvo que aprender a depender de Él. En este tiempo, no sé lo que podés estar viviendo. Aprende a depender de Él, pero también sentite apoyado por aquellos que están a tu alrededor. Y entendamos, iglesia, que Dios no nos llamó a juzgar ni a levantar el dedo para señalar, sino que nos llamó a abrir los brazos para contener y bendecir. Quiero que tengamos un momento de oración. Que el Señor en este tiempo fortalezca nuestra fe, nos haga entender lo que significa el camino de Adulam hacia Judá, lo que significa el camino del inicio del llamado hasta el momento de la adoración permanente. Que puedas entender que en algún momento te vas a sentar en el trono de donde Dios te ha llamado, pero no es en el momento que lo deseas, no es en el momento que lo deseo, es en el momento que Él lo decide. Pero mientras tanto te va a formar, y cuanto más grande es tu llamado, probablemente el diablo mucho más va a querer voltear. No va a dejar que llegues a cumplir el sueño de Dios. Por eso aprende a ver lo que hoy estás viviendo, no solo con los ojos naturales, sino lo que significa en un mundo espiritual. Y te vas a dar cuenta cuánto más tenés que tomarte de la mano de Dios en este tiempo para que el plan que Él tiene con tu vida no se aborte y para que vos no apliques tu propia voluntad en su llamado y te sientas completamente frustrado después, porque lo único que se llevó adelante fue tu voluntad y no la de Dios. Oremos un momento. Amado Dios, te bendecimos, Señor, en esta mañana. Señor, gracias por ayudarnos a través de tu palabra. Señor, no en vano está escrito, Señor, pero tantas veces la leemos y no la entendemos. Señor, clamo para que traigas lucidez y entendimiento en tu palabra a nuestra vida. Señor, para que nos demos cuenta que a veces, Señor, es dulce, claro, cómo no, nos gusta, Señor, tu palabra, y qué bueno y qué bien nos hace, pero a veces digerirla, Señor, no es tan fácil. Señor, a veces es difícil. Señor, ponerla por obra, saber esperar, saber trabajar en las cosas que nos cuesta, cambiar. Señor, las cosas que nosotros estamos tan acostumbrados a hacer y ahora nos las pedís de otro modo. Pero, Señor, clamo para que bendigas a cada uno de los hermanos, Señor, que están en esta mañana mirando y que a lo mejor están en medio de un proceso, Señor. A lo mejor están en la cueva o a lo mejor están en Mizpa o a lo mejor ya están en Judá. Señor, alabando y glorificando tu nombre, sabiendo que tienen total dependencia de vos y solamente está esperando el momento en que se haga realidad el cumplimiento de tu palabra y tu llamado. Señor, clamo que independientemente del estadio donde estemos, Señor, podamos tomarnos fuertemente de tu mano y entender que no es nuestra voluntad, ni escapando a tu llamado o a tu proceso,
en donde vamos a estar mejor, sino que de una forma u otra tu proceso se va a cumplir en nuestra vida. Señor, porque es la única forma de que nos formes, de que le des forma a nuestra vida espiritual para cumplir el propósito del llamado. Señor, clamo para que abras el entendimiento de nuestra vida en este tiempo y para que podamos entender la profundidad de tu palabra. Señor, oro por aquellos hermanos que están escuchando, aquellos que atraviesan momentos difíciles, situaciones complicadas, situaciones laborales, situaciones familiares, situaciones, Señor, de enfermedad. Señor, cualquiera fuera la situación, tu mano les sostenga, Señor, y así como David, nos pongamos el efod y adoremos porque hemos aprendido a tener dependencia, sabiendo, Señor, de que todo está bajo tu control. Señor, gracias por amarnos y gracias por bendecirnos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y quiero orar un momento por aquellas personas que no conocen al Señor, aquellas personas que a lo mejor están mirando en esta mañana este culto y quieren recibirlo al Señor Jesús en su corazón. Y bueno, ¿cómo hacer? Simplemente con una oración, es hacerlo a Él el Señor de tu vida, es el dueño de tu vida, es el pastor de tu vida. Y se hace a través de orar. Dice en Romanos capítulo 10 que con tu boca, si confesares con tu boca que el Señor, que Jesús es el Señor, serás salvo. Y en esta mañana quiero animarte a eso, a que confieses con tu boca que Él es tu Señor y oremos juntos. Quiero acompañarte en esta oración. Así que si nunca abriste tu corazón a Dios, esta puede ser buena mañana para que lo hagas. Así que si lo deseas, oramos juntos en el nombre del Señor. Amado Dios, en esta mañana, Señor, te doy gracias por amarme, Señor, y por darme el perdón de mis pecados. Señor, clamo para que en mí se cumpla tu perfecta voluntad. Señor, para que se cumpla en mi vida, Dios, el sueño que tuviste cuando me engendraste en el vientre de mi mamá. Señor, oro para que perdones ahora todos mis pecados, para que escribas mi nombre en el libro de la vida. Señor, para que pueda, Señor, cumplir tu sueño en mi vida y para que yo pueda sentirme pleno en ti. Señor, para que pueda llegar con paz a mi corazón y pueda llenar mi vida de tu presencia. Señor, entrego mi vida y te reconozco como mi Salvador personal. Señor, y también clamo para que bendigas mi casa y mi familia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si hiciste esta oración, ahí va a salir un número de WhatsApp al que podés comunicarte para que podamos hablar con vos, para que si tenés alguna duda podamos llamarte. Si no tenés Biblia y necesitas una, queremos obsequiarte una, así que llamanos, hacenos el pedido ahí al WhatsApp de la iglesia, podés comunicarte con nosotros gustosamente, te van a estar atendiendo, te van a estar bendiciendo. Queremos que te sientas parte de una familia, y es una familia a nivel espiritual. Todos hemos pasado momentos difíciles, momentos complicados, pero somos testimonios de la gracia de Dios y somos testimonios de la bondad y de su misericordia. Oramos por tu vida y te bendecimos. Iglesia, que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga. Acordate, dependencia de Él, no de nuestra fuerza, ni de lo que somos, ni de lo que aprendimos, ni de nuestros títulos, sino solamente de su gracia, porque es esa la que nos sostiene. El domingo que viene, con la ayuda del Señor, nos vamos a encontrar con otra palabra de Dios, vamos a compartir Santa Cena, así que tenete preparado tus implementos, el pan y el vino, para que juntos podamos tener este tiempo de comunión y de bendición. Dios te bendiga mucho, buena semana, tómate fuerte de la mano de Dios, cuídate mucho en este tiempo, sabiendo que Dios tiene todo bajo su control, pero también tenemos que ser obedientes y cuidarnos. Que el Señor te guarde y que el Señor te bendiga y hasta el próximo domingo. Bendiciones.